Buenos días chicos de 11º grado. Muy bien. Hoy nos toca trabajar el tema de lenguaje, ¿de acuerdo? El lenguaje y sus aspectos. Para ello he preparado unas diapositivas para ustedes. Vamos a visualizarlo ahora mismo. Muy bien. A ver, antes de poder empezar con la explicación, quiero informar en este caso sobre el término lenguaje, que muchas veces se utiliza de forma equivocada, puesto que el lenguaje no es solamente un simple curso, sino va más allá de eso, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos que citar a un personaje, o bueno, a dos personajes representativos en realidad, Noam Chomsky y Ferdinand de Saussure. Estos personajes lingüistas reconocidos plantearon una situación digamos similar, ¿no? Al decir que el lenguaje es propiamente carácter humano, es decir, solamente nosotros teníamos la capacidad de emplearlo, ¿de acuerdo? A través justamente de palabras, a través de sonidos, a través de movimientos, todo lo que se articula en nuestra comunicación diaria corresponde netamente a lo que es nuestro lenguaje, ¿de acuerdo? Sabiendo esto podemos empezar. Muy bien, tenemos aquí entonces nuestro título que es el lenguaje y sus aspectos y empezamos con la definición, ¿no? ¿A qué se le llama lenguaje? Bueno, se define como la capacidad y o facultad humana para comunicarse a través de signos lingüísticos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un signo lingüístico? Es un tema que tú también habrás visto ya en años anteriores en secundaria, ¿no? El signo lingüístico se puede definir como una simple palabra, en realidad. Una palabra que contiene dos planos. Estos planos justamente están citados en el recuadro negro, lo puedes observar ahí. Significado y significante. Es un tema clave para poder nosotros afianzar el tema del lenguaje y sus aspectos. Como ves en la imagen, tenemos ahí una mesa, pero se plantea en dos partes, ¿no? Tenemos en la parte superior significante y en la parte posterior el significado. Y como verás, en la parte que indica significante tenemos a las 4 letras que corresponden a la palabra mesa por separado. Y en la parte posterior tenemos al dibujo en realidad. Entonces, uno de estos planos corresponde a la imagen acústica que el hombre va a proyectar en la mente. Es decir, todos podemos afianzar palabras, ¿de acuerdo?, en nuestro cerebro, pero la proyección va a ser distinta. Si por ejemplo te cito el ejemplo de, si por ejemplo te indico yo, no sé, la palabra ventana, ¿de acuerdo? Cada uno de ustedes evidenciará la imagen de una ventana, pero no va a ser la misma, obviamente va a ser distinta. Entonces, eso justamente que se está atribuyendo corresponde al concepto de significante. ¿Está bien? Muy aparte, en este caso, del análisis de las letras, cómo están situadas, es más que todo la imagen que se está proyectando en la mente de cada persona, ¿de acuerdo? Es decir, el significado que cada uno de ustedes connota de acuerdo a una palabra o mediante una palabra. Y finalmente el significado es la parte real, o sea, es lo objetivo, es lo que en realidad se contiene dentro de lo que nosotros sabemos el diccionario, ¿no? Todas las palabras contienen un significado preciso, neto, objetivo, puntual. Entonces, eso está evidenciado dentro del término significado, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí he colocado un video que justamente sitúa, en este caso, los aspectos del lenguaje, características además del lenguaje, y lo que sí quisiera que por favor me realizaras, no está colocado en la diapositiva, pero te lo estoy indicando yo. El video es más o menos un poco largo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este canal. Hoy entenderás de una vez por todas lo que es el lenguaje y sus aspectos. Te invito a ver el siguiente video. Cuando te hablen de lenguaje como facultad humana, tienes que ver qué es eso. Es la capacidad que tiene el hombre para poder comunicarse mediante signos lingüísticos. Esta manera de comunicarnos mediante palabras se da gracias a que tenemos esta facultad llamada lenguaje. El lenguaje posee distintas características, de las cuales te voy a mencionar 4. La primera es la universalidad. Imagínate que el lenguaje es como un chip que tiene... Como verás, la persona que está, digamos, planteando la explicación aquí está citando aspectos y características necesarias que debes tú sí o sí saber y aprender. Para ello te voy a pedir que por favor en casa visualices el video completo y a raíz de haberlo visualizado completo, ojo,
tú en tu cuaderno vas a recrear un esquema gráfico, en este caso un mapa conceptual, ¿de acuerdo? De cada punto que se menciona acá, tú vas a distribuirlo en tu mapa conceptual, pero no sin antes haber copiado los contenidos anteriores de las diapositivas, que se supone deben estar en el adecuado orden, ¿no? Es decir, inicias con tu título, luego las posteriores definiciones, observas el video y realizas tu cuadro en el cuaderno, ¿no? En este caso tu mapa conceptual. Ahora, lo que podemos visualizar en el lado derecho, sí también tienes que anotarlo porque es algo importante que debes saber que está dentro de función al lenguaje. Por ejemplo, tenemos acá dos aspectos principales, el lenguaje articulado y el lenguaje no articulado, que como bien está señalado en la imagen, el lenguaje articulado corresponde a nosotros, o sea, lo que nosotros empleamos al momento de comunicarnos. Nuestro lenguaje es racional porque obviamente cuando queremos comunicarnos pensamos primero lo que se va a decir, lo que se va a hablar, lo que se va a manifestar de forma oral o tal vez mediante sonido o movimiento de cuerpo. La comunicación es consciente puesto que utilizas la mente y el cerebro para poder ordenar las ideas antes de manifestarlas. Tus sonidos son articulados porque ordenas los sonidos, ¿de acuerdo? Y cada palabra contiene un determinado sonido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿planificas las acciones? Sí, porque cada persona, cada uno de nosotros humanos, tenemos que planificar al momento de armar secuencias de palabras, armar secuencias de oraciones o armar secuencias de opiniones en este caso, ¿ok? Muy bien, tenemos acá, por ejemplo, en la parte posterior, un ejemplo que dice, tiene cerebro y lo usa de manera racional consciente. ¿Por qué estamos usando el término razón aquí? Porque corresponde netamente al hombre, a la facultad que tenemos nosotros para poder comunicarnos. Cosa muy distinta, por ejemplo, a los animales, porque la comunicación animal, ustedes saben que se da a través de sonidos onomatopéyicos. La comunicación de ellos es a través del instinto, es decir, es irracional, comunicación instintiva, emite sonidos inarticulados, no planifica sus acciones, ¿de acuerdo? Y como la palabra clave lo indica, en el hombre viene a ser la razón y en el animal viene a ser el instinto, que justamente está visualizado en la parte posterior de la imagen. Esa imagen, por favor, repito, también lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Y por favor, tal como están en los recuadros señalados, lo mismo vas a transcribir a tu cuaderno. No olvidar, por favor, que tu actividad va a ser observar el video, ¿de acuerdo? Una de tus actividades, mejor dicho, va a ser observar el video y luego recrear tu mapa conceptual en tu cuaderno. Muy bien, pasamos a la diapositiva siguiente. Perdón, y como estás observando ahí tenemos digamos un concepto adicional, ¿no? Para complementar la información que estamos ya observando, viendo. Como bien dice aquí, sabemos que el lenguaje es una forma de comunicación que utilizamos para interrelacionarnos con los demás, claro está, y que puede considerarse una capacidad netamente humana, como lo señala Ferdinand de Saussure, ¿de acuerdo? A diferencia de Chomsky, que también, claro, podría señalar lo mismo, pero él dice que el lenguaje es innato, es decir, nosotros ya nacemos con la capacidad de poder comunicarnos, es decir, por ejemplo, en el caso de los bebés, ¿no? A partir del añito ya comienzan a decir alguna que otra palabra, como el caso de agú, por ejemplo, ¿no? O se comunican fundamentalmente por los sonidos, pero ya emplean el uso de su lenguaje. Es por eso que se señala que el lenguaje, en el caso del humano, es innato. Ahora, aquí está justamente mencionado ya detalladamente los aspectos que te mencioné en la imagen anterior, articulado y no articulado. El articulado refiere pues a la palabra hablada o escrita, mientras que el no articulado refiere a los gestos, luces, señas, sonidos, entre otros, no incluyen necesariamente la parte articulada. Tenemos aquí ejemplos de sonidos, bocina, silbato, sirena, timbre. Y justo en la imagen, donde está la profesora enseñando lo que vas a copiar tú en el cuaderno también, está una pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué tipo de lenguaje representa una amena conversación? Si estamos señalando aquí en el concepto que el lenguaje articulado es palabra hablada, en conclusión, si te preguntan a ti, ¿qué tipo de lenguaje entonces representa una amena conversación? Si estás utilizando palabras con otra u otras personas, obviamente el lenguaje que se va a representar aquí es el articulado, ¿no? Porque estás articulando palabras, estás ordenando palabras, se formulan sonidos a través de ellas y por último, pues empleas el uso de tu razón para poder ejecutar la acción de comunicarte.
Bien, ahora, otro plano que quisiera que por favor prestaras atención es esto. Son dos términos importantes que sí o sí te vienen en un examen de admisión. Lengua y habla, aspectos necesarios y fundamentales que se asocian al término lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Tenemos un versus aquí situado. La lengua es el sistema de signos lingüísticos. Cuando tú hablas, por ejemplo, en el tema de elementos de la comunicación, la lengua está definido como el idioma universal de un país o oficial de un país, ¿no? Tenemos acá, es social, es psíquica porque se utiliza a través de nuestra mente, ¿de acuerdo? Está aquí en nuestro cerebro y nosotros ya estamos condicionados a emplearla. Si en caso nos preguntan a nosotros cuál es tu lengua, sabemos que nuestra lengua es el castellano, ¿correcto? A diferencia del habla, el habla es el uso personal o independiente de la lengua, es decir, la característica de nuestro sonido al dirigirnos a otras personas. Por ejemplo, yo tengo un sonido al hablar, tú tienes un sonido al hablar, entonces eso es lo que define nuestro habla, el uso particular de nuestro idioma castellano. Es individual justamente, es psicofísica porque se emplea ya a través del acto físico, me refiero pues a la pronunciación, ¿no? Se constituye como el uso propio de un idioma establecido, como ya está mencionado aquí, y se mide principalmente por su entonación, pronunciación, entre otros. ¿De acuerdo? Algunas personas tienen el timbre de voz muy agudo, otras tienen el timbre de voz muy grueso, otras medianamente, ¿no? Algunos hablan fuerte, otros hablan más bajo. Entonces ahí se está midiendo, en este caso, nuestro tipo de habla. Ojo, eso también va pegado. Todo lo que tú estás observando en las diapositivas va a ir anotado en tu cuaderno, por favor. Me gustaría que lo notaras tal cual, porque así de alguna manera va a captar tu atención para de repente, de alguna manera sea más fácil estudiar de repente para un examen, ¿no? Bueno, ante esta situación no sabemos en sí cuándo volveremos al colegio, pero de todas maneras, por favor, el cuaderno sí quiero que esté ordenado. Porque en los correos que estoy recibiendo cabe mencionar que algunos me están mandando muy bonitos cuadernos. Debo decir, no recuerdo si es de su aula, pero sí he recibido correos del aula de 11º y les agradezco, chicos, por la puntualidad en las tareas, los felicito. Créanme que las tareas que están enviando yo las recibo, a veces no me da tiempo de responder, pero sí estoy recibiendo mis correos y bueno, estoy colocando las revisiones respectivas y las notas, ¿no? Lo que sí pido, por favor, es bastante orden en el cuaderno. A veces observo que las palabras no están correctamente escritas o que por ahí está demasiado grande la letra. Tengamos mucho cuidado con el tema de la caligrafía y la ortografía, sobre todo ustedes que ya son 5º año de secundaria, ¿sí? No está de más las recomendaciones. Y bueno, para finalizar tenemos aquí dos términos también fundamentales. Al igual que la lengua y el habla, tenemos pues el dialecto y la norma. Vamos a ver en qué consiste dialecto. Dice sistema lingüístico, deriva de una lengua raíz, latín, español, perfecto. Miss, ¿qué es esto? No entiendo. Muy bien, te explico. El dialecto se asocia con las zonas geográficas. ¿Qué quiere decir? Es la variación que existe, variación geográfica de una lengua. Por ejemplo, nosotros aquí en Perú, ¿no? Comúnmente llamamos al niño o mocoso, ¿no? Pero sin embargo, si nos referimos, no sé, a Piura, tal vez, otra zona geográfica, claro que está contenida dentro del Perú, sí, pero es finalmente otra zona geográfica, estamos hablando de otro término ya. Al niño no se le dice niño, sino se le dice churro. Si no hablamos de, por ejemplo, del país Argentina. En Argentina al niño se le dice pibe. Entonces, vemos ahí la variación, de acuerdo a que se le da una misma palabra, que significa lo mismo, claro está, pero la pronunciación, la palabra en sí es distinta al escribirla y al pronunciarla. Entonces, eso conlleva el concepto de dialecto. Y por último tenemos lo que es la norma, que es el conjunto de reglas que regulan el buen uso de lengua. Esto es lo fundamental, porque si tú no empleas el buen uso de la norma, no vas a poder afianzar un buen procedimiento del uso de tu lenguaje. Me refiero a que no vas a saber pronunciar adecuadamente las palabras, tampoco vas a poder escribirlas correctamente. Entonces, ahí se está incumpliendo justamente la palabra norma. No podemos alterar las normas establecidas por nuestra gramática castellana, ¿de acuerdo? Entonces, eso de alguna manera es lo que ya corresponde a la clase de hoy, lenguaje. He tratado de hacerlo lo más conciso y, bueno, entendible para ti. No olvides, por favor, copiar los contenidos en tu cuaderno y en la última parte, como actividad, ver el video que está aquí completo y posteriormente hacer el mapa conceptual que te indiqué. Yo estaré enviando unas preguntitas para después. Tengo problemas con el internet para descargar archivos de Word.
¿no? Unas preguntas que van a ir resueltas en tu cuaderno, claro está, pero eso ya será posteriormente. Por favor, por ahora necesito que ese mapa conceptual lo elabores, repito, en tu cuaderno y obviamente antes haber copiado todos estos contenidos. Mi correo está indicado por si acaso no lo sepas o de repente se te haya perdido. Está indicado, por favor, para que puedas enviar tus tareas y posteriormente yo pueda revisarlas. Sí, chicos, les agradezco la atención. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Me despido. Claro, está esperando que todos se encuentren bien. Si hubiese alguna inquietud, por favor, o duda, me lo pueden hacer saber a través de un mensaje al correo o de repente a través de su tutor para que me lo haga llegar. Muchas gracias y buen día para todos.